por favor. O sea, el título. Balance de materia, energía, equilibrio global de una torre de deshumidificadora. Ahora, ¿qué significa o qué te da la impresión que significa ese guión que está al terminar balance de materia, un guión y luego dice energía y luego guión equilibrio? Que y luego global. Grados de libertad que involucran a pues sí, No. La idea de ponerle yo ese guión es que el balance de materia no está disociado del de energía. O sea que... Sí, al igual que el de la torre. Y el equilibrio, exactamente, y el equilibrio está presente en estas procesos de separación que hemos estudiado, y la humidificación, ¿verdad? Porque proceso de separación decimos que se separa algo, aquí no es explícito que se separe, aunque sí se separa un poco de vapor de agua, ¿verdad? Pero se consa, o se vaporiza, o sea, se envía hacia la otra fase. No es propiamente que es un proceso de separación, ¿verdad? Inclusive por eso no aparece en el libro de Sider del tema. O sea que la humidificación es un proceso térmico, ¿no? Pero también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, en este caso, tiene que ver con la saturación, y es un tema, pues, que se ocupa mucho, que está presente en Tolanta, ¿no? Entonces, el balance de materia está asociado con el balance de energía y con el equilibrio. Por esas razones que aparece tanto en absorción, agotamiento, y ya vimos enfriamiento, un término que tiene que ver con el mínimo y con la entalpía máxima, en este caso, del gas. Entonces aquí también va a ocurrir algo. Entonces esa es la importancia de ese párrafo, la relación que existe entre el balance de materia con la energía y con el equilibrio del sistema. Eso es muy importante, porque esos tres conceptos están involucrados en la humidificación. Ok. Entonces, el segundo párrafo, ¿quién quedó? Yo. A ver, léelo, por favor. En una torre de deshumidificación. Espérame, momento. ¿Qué estás leyendo? ¿Ves el segundo párrafo? ¿Es el segundo punto? Dice Roberto Hernández que no le escucho. ¿Que acaba de llegar o qué? Ajá, era el compañero que iba a poner a leer el tercer párrafo, profe. ¿Y que se desapareció? Ajá, pero ya volvió. Ya volvió. Entonces, pero su micrófono no sirve. Ajá, dice que no. Creo que dice que no se escuchó su micrófono. Ok, bueno, entonces dile que, pues, que si puede hablar, que hable. Si no, que calle. Sí, profe, me comentó que no sirves bien su micrófono, pero sí escuchó lo que le dijo. Ok, entonces, ¿quién en su lugar va a estar? Si quiere yo leo, profe. Ya, pero no había dicho quedado. que ya sí, ya. Adelante, por bueno. favor. Sí, está bien. Adelante. Bueno, entonces sigo yo, ¿o no? Sí. Sí. La deshumidificación también se puede expresar como una consideración por contacto directo. Se utiliza Perdón, más nada más comúnmente. aclaro. Tú eras la que estabas hablando, ¿verdad? Ajá, okay. yo. Ok, está bien. Perdón, se utiliza más comúnmente como una etapa en un sistema de aire acondicionado. También se puede emplear como una parte de un sistema de recuperación de un disolvente, pero en estos casos el vapor condensable no es agua sino un disolvente, como tricloretileno, benceno, metanol, FOUS, SDCA, Wenzel. Esos son los autores del libro ese que se llama Principios de Operaciones Unitarias, que ya es un libro viejo, es un típico, y de ahí tomé yo este tema, porque estos autores son de los pocos que abundan sobre el tema de la deshumidificación. Entonces, por eso lo puse como referencia, y están las páginas y todo lo que corresponde, para que tengas esa referencia. Entonces,
Léelo de nuevamente para ver si comprendiste. La deshumidificación también se puede expresar como una condensación por contacto directo. Se utiliza más comúnmente como una etapa en un sistema de aire acondicionado. También se puede emplear como parte de un sistema de recuperación de un disolvente, pero en estos casos el vapor condensable no es agua, sino un disolvente como tricloretileno, benceno y metanol. Ok, ahora lo que espero que sí entiendas es que lo voy a alimentar, o el protagonista en la deshumidificación, ¿qué fase es? ¿Es un vapor? Es la fase gaseosa, es la fase gaseosa que tiene un inerte, en principio es un inerte, y que se mezcla con un gas que es condensable, ¿no? Ese inerte, se dice inerte porque en el gas representa la fase que no se disuelve en la fase líquida, o el componente que no es común a ambas fases. Entonces, en este caso, un ejemplo típico es nitrógeno o CO2, el inerte. Esa sería la fase gaseosa. Y el nitrógeno y el CO2 son gases que se emplean como el agente de arrastre en un secado de un sólido. Entonces, el sólido puede tener metanol o un vapor orgánico cualquiera, y entonces en este caso el aire, en la fase gaseosa, se alimenta es nitrógeno para quitar ese etanol o metanol o isopropanol o secbutanol, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cuando van a secar la ampicilina, que se va a convertir en polvo, ese producto primeramente se pasa por una evaporación donde se va concentrando, luego por una cristalización y finalmente por un secado. Entonces, cuando ya secas la ampicilina y sacas una tonelada, fíjate, una tonelada de ampicilina. Cada cápsula de 500 miligramos se envasa y se hace una venta de a 500 pesos la cajita con 6 o 8 cápsulas, ¿no? Una cosa de ese tipo, imagínate una tonelada. Entonces, ese polvito, bueno, pues sí cuesta trabajo obtenerlo, ¿no? Ya en la parte final se le agrega para secarlo, porque no lo puedes guardar o vender, bueno, también se puede vender en solución, pero primero se tiene polvo y se conserva, ¿verdad? No va a ser como ahora las vacunas, que tienes que estar a menos 40 grados, ¿no? Entonces, pues esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Si ya tienes un polvito, luego ya nomás lo disuelves y puedes hacer soluciones y vender las soluciones, y etcétera. Entonces, de lo que estamos hablando es de un gas de arrastre de un vapor orgánico, y el gas de arrastre debe ser inerte para que no haya explosiones. Entonces, ese gas que arrastra, en este caso, estamos hablando del secbutanol, que decía yo, un ejemplo de una farmoquímica es la obtención de ampicilina. Entonces, esa corriente que tiene nitrógeno y tiene el secbutanol se podría condensar, pero al poderse condensar va mezclado con el nitrógeno, entonces está muy complicado el asunto. Entonces, la opción en este caso es condensarlo con el componente puro, que sería el secbutanol, pero puesto a menos 10 grados, menos 15 o menos 20 grados, de tal manera que se va a rociar, o sea, va a entrar, y por eso le llama condensación por contacto directo. O sea, no vas a tener una pared de por medio entre la fase gaseosa que tiene nitrógeno y secbutanol con la otra que va a condensar, sino por eso se dice que es una condensación por contacto directo. El condensación por contacto directo también se utiliza para condensar el evaporado que se genera en los evaporadores y mantener el vacío dentro del equipo. Hay condensadores que les llaman de pierna barométrica. Eso de la pierna, pues no sé por qué se le pone así, pero así se le dice que son condensadores de pierna barométrica, o sea,
tienen la altura suficiente como para que la atmósfera no vaya a chuparse el líquido y sí lo que esté separando sea el evaporado que se mezcla directamente con el agua y se condensa. Ese es un condensador por contacto directo, el de un condensador barométrico que se emplea en los evaporadores. Yo me imagino que en su clase de evaporación les habrán mencionado ese tipo de condensadores, porque en el laboratorio, en la escuela, pues a ustedes les tocó, ¿verdad? Seguramente que sí hicieron las prácticas de evaporación y ahí se tienen los cuerpos de los condensadores, el condensado, el evaporado que se genera, que es agua, ¿verdad? No hacemos normalmente lo que trabajamos es nada más agua. El condensado se logra metiendo agua municipal, o sea, de la llave se mete y luego se saca para mandar a una torre de enfriamiento. Pero ese condensado, ese evaporado que se genera, yo lo podría condensar directamente si le meto un chorro de agua. Cuando estamos tratando de entender el fenómeno de lo que se llama deshumidificación o condensación por contacto directo con un líquido frío. Entonces, esa es la manera en que debemos de entender que tenemos una fase gaseosa que tiene un componente que queremos separar, recuperar en este caso el secbutanol, pero también cualquier otro producto que se genere en un secador, esas semillas, por ejemplo, a las que se les extrae el aceite con un disolvente, y este disolvente permanece o se humedece en lo que es el residuo del sólido, o sea, las semillitas se exprimen y luego se les agrega un disolvente para extraerles, quitarles todo el aceite que se pueda, y entonces ya nada más quedan las semillitas pobrecitas de aceite. Entonces las semillitas no las puedes llevar al campo para que se sequen así en el medio ambiente, porque si no van a quemar los pastizales, porque pues un rayito de sol puede calentar eso lo suficiente para que empiece de manera natural a quemarse todo y se quema todo el campo, ¿verdad? Entonces se debe de controlar eso y no supone a secar las semillas que tienen el disolvente, llámese hexano, heptano, lo que sea, un hidrocarburo, de manera así a la atmósfera. Entonces se hace con nitrógeno, se arrastra por ejemplo, isopentano, el hexano o el N-pentano también se puede separar con nitrógeno. O sea, esas mezclas de inerte, vapor condensable, porque es vapor condensable, o sea, se encuentra por debajo de la temperatura crítica, por eso le llama vapor. Un vapor es un gas condensable. Entonces, la mezcla que es la materia prima en una deshumidificación es una fase gaseosa donde uno de los componentes es condensable. Y se separa ese componente poniéndolo en contacto con la fase líquida pura. O sea, le vamos a meter metanol puro, isopropanol puro, secbutanol puro, y va a condensar por el equilibrio que establece el sistema, tiene una capacidad de manejo de concentración de este componente, y entonces ese es el fenómeno de la deshumidificación. Nosotros no vamos a ocuparnos de resolver problemas, nada más específicamente cuando hay vapor de agua, pero no quiere decir que no haya casos de este tipo. Entonces, recientemente, ahora en la pandemia, un alumno que llevó conmigo el curso hace años, en alguna ocasión dije yo que el libro de Treibal tenía un problema de ese tipo, donde se diseñaba y se calculaba un deshumidificador, un condensador por contacto directo. Era el último problema que trae el libro de Treibal en su libro en la parte, en el capítulo de humidificación. Entonces yo les dije muchas veces, pues a lo mejor algún día alguno de ustedes, inclusive llegó el momento que ya se me olvidó porque cada semestre lo ofrecía
como tema para que lo desarrollaran. De repente llegó un alumno, un egresado, y dijo, fíjese que ya terminé de hacerlo, ya habían pasado 3 o 4 años, algo así, y sí, nos empezamos a poner a trabajar, lo revisamos y todo, y finalmente este alumno se recibió con esa tesis y la acaba de presentar hace 2 o 3 meses. Ese tema de separación de metanol de una corriente con CO2, es la separación que se lleva a cabo, que es ese aire de secado, es de un secador, ¿verdad? Entonces el metanol es lo que se separa, se calienta y el metanol lo arrastra el CO2, y esa mezcla es la que se alimenta, y esa fue la que se estudió. Entonces estudió separarla por absorción, fíjate. Se estudió por absorción, pero también se estudió por deshumidificación, y se encontró que era muy, muy barato hacerlo comparado con hacer una absorción y luego una destilación, porque lo que se puede hacer a diferencia de eso es primero absorberlo, pero cuando ya lo absorbes, el líquido que se genera, dices, bueno, ¿y ahora cómo lo regenero para que siga absorbiendo? Pues lo tienes que destilar, y entonces tienes que manejar absorción, destilación, en lugar de nada más la pura condensación. Entonces fue un trabajo muy, muy bonito, muy interesante, y se presentó. Y ese era el tema, exactamente, la deshumidificación, condensación por contacto directo. Entonces, ese es el tema con el que cerramos nosotros el contenido de este curso. Y luego, después de hacer el balance de materia y energía, procederemos a hacer lo que denomina la parte de transferencia de masa y la parte hidráulica, que es el cálculo del diámetro y el cálculo de la altura si es para diseñar una torre, o sea, calculo la altura y el diámetro, que por eso le llama diseño básico, porque como en base en ese cálculo se puede estimar el costo de ese equipo en los libros que hay de predicción de los costos del equipo que se emplea en las plantas químicas. Con esos, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, también con esas ecuaciones con las que tú calculas la altura y el diámetro, se puede calcular el desempeño o cómo funciona o qué capacidad tendría un equipo que está ahí en un deshuesadero y que quiero comprarlo para ver si opera. Entonces yo, o el que está operando, trato de mejorar su operación. Entonces esos cálculos, no solo de diseño, sino de análisis, será el tema que nosotros abordaremos después de que concluyamos en esta semana este tema. Entonces, seguimos el siguiente párrafo. Todo esto es para tratar de que ustedes se familiaricen con este proceso, no proceso de separación, sino con esta operación de separación de un vapor condensable de una mezcla gaseosa, poniéndolo en contacto con el líquido frío. Ese es el trabajo que hace el equipo. Y se llama condensador por contacto directo. Ese sería un término. Entonces anótenlo por ahí en su cerebro, escríbanlo. Aquí se lo graban, condensador por contacto directo. Y otro nombre que se le da a ese equipo sería un deshumidificador. ¿Cuál es el objetivo del deshumidificador? Separar el vapor que acompaña a la fase gaseosa inerte y que se puede condensar con un líquido frío. Eso se llama deshumidificación, y es el tema. Entonces, seguimos, por favor. ¿Quién me iba a hacer favor? Yo, profesor. A ver, adelante. Una torre deshumidificadora por contacto directo con un líquido frío reúne las siguientes características. La fase gaseosa es la protagonista. Temperatura del agua fría inferior a la de rocío del aire alimentado. Eso es muy importante, repítelo, por favor. Temperatura del agua fría inferior a la de rocío del aire alimentado. Fíjate, eso es muy importante. Es algo así como el acercamiento. O sea, la temperatura del agua con la que tú vas a condensar es importante que la mantengas en el presente, porque se trata con el aire alimentado. La temperatura usualmente debe ser menor, ¿verdad? Pero aquí lo remarca.
Así, el que sigue el siguiente párrafo. El siguiente renglón, pero... Excepto A, los otros componentes de la fase gaseosa insolubles en el líquido. Que sería el nitrógeno, el CO2, el aire en general, ¿no? Sí. Flujo de las fases en contracorriente. Ajá. Una entrada y salida de gas y de líquido. Sin reacción química, régimen permanente, isobárica, empacada. Esas son las características de lo que a nosotros nos toca ver, pero puede ser empacada o también puede ser de platos, ¿no? O sea que la empacada es porque es un gas líquido y es muy común que sea empacada, ¿verdad? Pero si fuera de plato también se podrían considerar. Ok, seguimos en la siguiente página. Yo creo que ya no dice más, ¿verdad? Entonces empezamos en la siguiente página. Un esquema simplificado. Entonces ya dijimos que lo que vamos a representar es lo que entra igual a lo que sale. Entonces entrará La2 fría y entrará ya no el aire atmosférico, sino entrará una corriente proveniente de un sistema de secado que entraría caliente. Inclusive podría ser un aire que queremos recuperarlo, porque pues el nitrógeno, si lo estamos usando para que no haya explosiones, pues lo metemos y lo recuperamos, ¿no? Entonces, en este caso se trata de condensar esa parte. Entonces, en las ecuaciones que están ahí hay un error, a ver si lo encontramos. ¿Entra qué? La2 y Ga1. Gs es lo mismo que entra y lo mismo que sale, y la fase líquida es pura. Entonces, vean ustedes, dice La2 más Ga1 igual a La1 más Ga2. Y la otra, lo que es importante que en este caso se ve el error o no se ve el error. Dice Ga2 menos Ga1. ¿Y debe de eso? ¿Qué debe decir? No, porque a ver si que lo que entra es G1 y entra La2 y es igual, bueno, sería G1 menos La2 igual a lo que sale, que sería G2 menos La1, ¿no? No, porque en este caso, a ver, vamos a enfocarnos a que se trata que como el inerte es constante, entonces nada más se presenta aquí lo del componente que varía, que sería en este caso el metanol o la sustancia que se trata de recuperar, ¿no? ¿Sí te queda claro? Ahora, cuando yo pongo Ga2, Ga1, quiere decir que está erróneo. O sea, el despeje está mal. Debes de ponerle Ga1 menos Ga2. ¿Por qué? Porque la fase gaseosa que entra va rica en el componente A, porque el objetivo es deshumidificar. Al inerte no le pasa nada de la fase gaseosa. O sea, ese va a permanecer constante, pero el componente que sí se llega a condensar o a separar o a recuperar sería justamente entra con mucho componente y sale con menos componente, porque se condensa al ponerse en contacto con la fase líquida que entra fría. Entonces, ¿qué es lo que tienen que corregir? A ver, Jesús, ponle... Primero Ya1. Ajá. Profe, ¿y también sería La1 menos La2? Claro, en consecuencia. Porque Ga1 obviamente es mayor que Ga2, porque entra rica en el componente y ese es el que se va a condensar, es el que se va a separar.
Por eso se llama deshumidificación. Nos vas a quitar parte de con lo que entra, y con lo que entra es GA1. Te queda GA1 menos GA2, y en consecuencia te queda el otro lado LA1 menos LA2. Entonces nada más le cambian todos los subíndices. Y al final, que esté A, pues sería GS por YA1 menos YA2, obviamente. Todo está mal ahí, ¿no? Ahora, pasamos al siguiente dibujo. Luego ya vieron el error, ¿verdad? El error que tiene. Entonces, el balance de energía, pues ahí está lo que entra. A ver, chéquenlo, por favor, si todo está bien o está mal. Y lo que esté mal lo corregimos. O lo corrigen más bien. En la siguiente parte que sigue. Ya ya quedó corregido, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. Al siguiente dibujo, por favor, Jesús. Sí, profe, el siguiente está bien. El siguiente está bien, pero no lo está pasando ahorita, Jesús. Lo que pasa es que ahí todo está bien en la... Jesús, ya se nos fue también. Pruébalo, profe. No, él ya superpasó. No. Para nada. O no se nos haya desmayado, A ¿verdad? lo mejor se le fue la conexión. Algo pasó. Bueno, lo que ustedes observan es GSHG1, que sería lo que entra en la base. Y lo que sale es GSHG2. Y de la parte de la fase líquida, la que entra es LA2 por HA. Ahora esa H es minúscula porque es de un componente puro. Y la otra es H mayúscula porque es una mezcla. Y no solamente porque es una mezcla, sino está por unidad de kilogramo de aire seco y por eso se multiplica por GS. Esa es la característica que tiene este balance, ¿verdad? Entonces nos va a quedar al final GS por HG1 menos HG2. Y en el otro lado quedará LAM, CPALM. Profe, dice que ya regresó. Ya parece que regresó. Y entonces ahí está mal también lo de ahí abajo. Jesús, que si le puedes bajar tantito. Listo, gracias. Nava. ¿Quién es Nava? Nava era un espía, oye. Nos estaban espiando, oye. Profe, la H minúscula, ¿qué dijo que era? El componente... Puro, que es la fase líquida, y en cambio la entalpía de la fase gaseosa es una mezcla. Ok. Entonces cuando ponemos H minúscula es un solo componente. Ok. Sí, muchas gracias. Y esto aparece cuando se hace la deducción de la entalpía que se calcula de una mezcla, que viene en la página. Ahí es donde viene este concepto de la H minúscula, la H mayúscula, ¿no? Yo la utilizo de la misma manera que lo hace Traver. Entonces, cuando se deduce la ecuación, está en la página. Ay, Dios. Bueno, aquí está. En la página 12. La página 12. En la página 12. Ahí es donde se hace notar la entalpía minúscula, que es la de un componente puro, y la entalpía mayúscula, que es de una mezcla, y en este caso que está
dada por unidad de aire, de kilogramo de aire seco. Esa es la cualidad. Ok, entonces, en la deducción de esta ecuación, ya nada más nos queda escribir que justamente la vamos a representar en una gráfica. En una gráfica. ¿Estamos en qué página? En la 24 y 25, ¿verdad? En la 25, justamente, está puesta en la página 25, ya estaría puesta justamente la línea de operación y hay una línea de pendiente infinita. En este caso, el protagonista decimos, a ver, entonces, lo que entra igual a lo que sale, ahí está, y esa ecuación, nada más donde está TL, lo que pasa es que se pone 2 menos 1 y debió ser 1 menos 2. ¿Ya lo vieron ese error? Este es como para que anoten los errores que tengo, ¿eh? ¿Lo podría mencionar, por favor? En el tercer, la tercera ecuación, cuando se desagrega la diferencia de entalpías minúsculas, la LA1 y LA2 se sustituyen por LA media, ¿no? Y las entalpías se ponen por CP delta T, pero como la referencia es la misma, o sea, la entalpía es una diferencial con respecto a una norma, 0 grados Celsius va de 0 para el agua, entonces en este caso CP por delta T y la diferencia de entalpía se vuelve TL1 menos TL2 y se pone 2 menos 1. Está equivocado. Está erróneo. La tercera ecuación está mal al final. Y ya en la parte, al final, justamente está ya corregida. Pero ahí no sé qué pasó, ¿eh? Pero el chiste es que está mal. Entonces lo corrigen, por favor. Esto me recuerda que no soy, ¿cómo se llama? Perfecto. Entonces, no me da pena decir que hay errores. Y les aclaro siempre que la corrijan. Y si encuentran otra cosa, pues me la van compartiendo y ya. Eso es todo. Claro, no estoy presentando yo el examen cuando lo presento, ¿no? Ustedes son los que aspiran a pasar o reprobar. Pues eso sí, no varía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ¿cómo se representa el diagrama? Pues queda de manifiesto. A ver, aquí en esta gráfica, en este pizarrón, lo que vamos a presentar va a ser que, creo que ahora te puse muy cercano el pizarrón, oye. Sí, ¿verdad? A ver, no se me vaya a caer, ¿eh? Creo que estuvo muy cerca. A ver, entonces, bueno, presento mi diagrama, mi abstracción, mi representación de una torre empacada. Este empaque puede ser 3 secciones, etcétera, ¿no? O sea, y aquí, de este lado, represento la fase gaseosa, del lado derecho, la entrada y salida. Nivel 1, nivel 2, ese no varía. Y acá, en contracorriente, nada más que ahora la fase gaseosa la meto del lado derecho y sale del lado derecho y ahora la fase líquida entra. Entonces aquí está TG1 y TG2 y está TL2 y TL1. Entonces cuando hago mi balance de materia, ¿qué es lo que hago? Eso es lo que tienen que hacer tantas veces como sea necesario según la ignorancia. Así hay que hacer. ¿Cuántas páginas deben de hacer? Las necesarias hasta que ustedes comprendan y puedan escribir con facilidad y sin problema la ecuación que corresponde al balance de materia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que entra?
aquí entra la fase gaseosa. Entonces, si ponemos la fase gaseosa, que es la protagonista primero, sería, porque es deshumidificación, ¿es la protagonista o no? O sea, el objetivo de la torre empacada es deshumidificar. ¿A quién? O sea, la fase gaseosa. ¿Qué vamos a emplear? Una fase líquida. Entonces, el protagonista es la fase líquida. O sea, se va a diseñar la torre para cierta cantidad de aire que se alimenta. Entonces, en este caso, decimos que el inerte no hacemos balance de materia, entonces entra GA1 y entra LA2. LA2 va a estar fría y sale GA2 y sale LA1. Eso deben de hacerlo tantas veces como sea necesario. Entonces yo les voy a dejar mínimo 3 páginas, 3 planas, así como la primaria, 3 planas de la deducción, y ya la presentan, lo que entra igual a lo que sale, y luego ya aquí, este es el balance de materia. Entonces, este se pone como GS, todo en masa, ¿verdad? Todo es en masa para humidificación, y todo es en moles para absorción y agotamiento. Entonces aquí sería GS por Y1. Y en este caso ya puedo decir que me quedaría GS por Y1 menos Y2 igual a LA1 menos LA2 en masa, todo en masa. Eso sería lo que se condensa, o sea, lo que se va hacia la fase líquida. Y se engresa la fase líquida en esa cantidad. Por eso es que aquí decía yo que el estudio que hicimos era recuperar el metanol. O sea, se separaba el metanol, pero utilizando metanol frío. Esa es una opción, no muy así socorrida en los cálculos y que le encuentra uno en todos lados, ¿no? Y es una buena opción, ya estudiamos y si sale más económica. Sería recomendable que alguien trabajara más sobre ese tema, pero pues ya nosotros ese tema ya ahorita por el momento ya lo dejamos, pero habría que investigar a ver qué está pasando en la industria, si le emplean o no le emplean y por qué no le emplean, porque parece que es una buena opción. Entonces, esta sería lo que se separa, ¿no? Que le ponemos el término general de TA. Entonces, esta es la ecuación del balance de materia. El balance de energía sería equivalente, pero ahora se maneja con GS, la energía, GS, y sería H, G1. Aquí ya sería menos HG2, o sea, sería equivalente, ¿no? Porque así como lo que digo, lo que entra igual a lo que sale, se pondría para la fase gaseosa y para la fase líquida, y finalmente el balance de energía sería Q, ¿verdad? Q en un caso, y en este caso sería TA. Entonces aquí es LAM por CPA, LM, por TL1 menos TL2. Esta deducción la deben hacer varias veces. ¿Cuántas planas? Mínimo, vamos a decir 3 que las deduzcan hasta que digan. Y si alguien les quiere hacer algo, digamos que, oye, ayudo a tus clases. Sí, como no, a ver, escúchame, te voy a deducir la ecuación de una torre deshumidificadora. Y se les van a quedar viendo. Bueno, pues ándale, adelante. Y a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero a lo mejor si hablan con algún compañero o compañera de su grupo o de otro grupo, pues les mira, yo sé deducirla y se la demuestras, ¿no? Para que pues se vea que tú sabes, ¿no? Y entonces ya pones la ecuación. Y esta ecuación tiene un término adicional. No varía porque este es fijo, es como, aquí le ponemos un cuadro, ¿no? Como si fuese una pared, y le ponemos un clavo y lo colgamos. Esto no varía, porque este es el objetivo de la torre. Lo que sí puede hacer es usar una fase líquida en mayor cantidad o en menor cantidad. Entonces, habría LM entre GS
sería Hg1 menos Hg2 entre CpAlM TL1 menos TL2, TL1 menos TL2. Y esta ecuación que está aquí, o este sistema, esta se le puede representar y se le puede analizar y estudiar si yo construyo un diagrama de equilibrio de saturación. A este le llamamos, es lo mismo, ¿verdad? Pero ya especifica el nombre, específicamente para esta operación le vamos a poner el apelativo, el apellido o el nombre que sería de diagrama de operación, la representación del equilibrio. Entonces, este es un equilibrio termodinámico de que la fase gaseosa podría estar saturada y ella está representada. Entonces, sería revisar justamente, aquí está representada la H, la entalpía de la fase gaseosa, ¿verdad? De esa mezcla. Y acá está representada la temperatura. Entonces aquí habría TL2, TL1, y por aquí estaría, esta línea no parte de cero, ¿verdad? Sí podría ser 0, 0, pero normalmente la iniciamos ya avanzada acá. No hay necesidad de ponerla hasta 0. Entonces aquí nosotros estaríamos hablando de una línea de operación. Nuestra pregunta sería, ¿la ponemos arriba o abajo? O vamos a representarla primero y la localizamos. ¿Quién sería mayor, Hg1 o Hg2? Hg1. Hg1 sería mayor. Porque entra caliente y se le va a quitar, se le va a condensar parte de la vapor que contiene. O sea, va a salir pobre en ese respecto al que tenía. ¿Cómo va a salir? Va a salir como saturado, fíjense. O sea, se va a saturar, pero porque baja su temperatura conforme avanza. O sea, se va a ir enfriando y al mismo tiempo que se va enfriando, como que se va condensando. Entonces, tenemos que identificar si la línea de operación va arriba o abajo. No es sencillo entenderlo, ¿verdad? Entonces, a ver, traten de darme una explicación. A ver, Isaac, Mauricio Moreno, trata de darme una explicación de si la línea que represente la línea de operación está arriba o por debajo de la línea de saturación. ¿Y por qué, verdad? Porque ese es el objetivo, que me expliques. Sí, profe, estoy analizándola, es que todavía no entiendo. Alguien que diga, ya le capté, ¿por qué estaría arriba o por qué estaría abajo? Estaría abajo si estuviera deficitario el vapor respecto al que tendría, o está por encima de, y entonces lo que va a hacer es perder vapor, o sea, está más arriba de la saturación. Esa es la idea, porque la línea de operación quiere decir que si está arriba, quiere decir que va a perder, en este caso humedad, y si está abajo, es que en este caso la fase gaseosa que estamos tratando esa es la que estamos revisando, ¿verdad? O va a aumentar su entalpía, y consecuencia de enriquecerse con vapor de agua. ¿Cómo ves eso, Mauricio? Está rudo que el cerebro lo entienda, ¿verdad? Pero
esta línea dice el equilibrio, el aire estaría saturado. Entonces, cuando el aire estuviera más saturado, o sea, estaría sobresaturado, entonces lo que la tendríamos que hacer es representar en la parte de arriba. Ahora, estamos viendo de antemano, pero obviamente cuando hagamos los cálculos, pues no va a resultar arriba o abajo, ¿no? Pero lo que estamos tratando de entender es por qué va a estar arriba o por qué va a estar abajo. ¿Por qué ocurre y por qué estamos relacionándolo con la línea de saturación? O sea, si el aire está saturado, o sea, tiende a bajar su contenido de humedad, o sea, en este caso del vapor que se quiere condensar, del agua que está ahí presente o del componente. Y si estuviera abajo, lo que tiende es a desprenderse de él. ¿Alguien lo entendió o no lo entendió? Ya creo que ya lo entendí, profe. Entonces, bueno, o sea, si la línea estuviera arriba, en este caso tendría que perder vapor en este caso. Exacto. Es la idea. La línea de operación, ¿no? Quiero pensar que es la que... Ah, no, la de equilibrio, ¿no? La que tiene ahí en la gráfica. Ajá. Entonces, cuando nosotros ilustramos una deshumidificación, curiosamente, va a estar, en este caso, si nosotros aquí tratamos de tener en nuestro cerebro, ¿verdad? Si somos alguien aquí, ¿verdad? Ahí somos nosotros. Aquí está nuestra boca, ¿verdad? Y aquí está nuestro cerebro. Entonces, lo que veríamos ahí sería una torre de enfriamiento, de deshumidificación. Entonces entraría el aire por encima de la saturación, ¿no? Con respecto a lo que va a ocurrir, y en la fase líquida entra fría. Esto es fría y caliente en la torre. Entonces aquí lo que tenemos que identificar es que en la parte de abajo, que es N1, HG1 va a estar arriba, con respecto a lo que es HG2. O sea que aquí representaríamos HG1 sería aquí, sería HG1, estaría aquí. Y G2 pues debe estar por acá, estaría por acá. Va a entrar rica en energía y va a estar, porque perdió vapor y entonces, ahora, TL2 sería fría y TL1 sería caliente. O sea, estaríamos que TL2 fuera fría y TL1 es caliente. Entonces, la línea de operación sería esta. Arriba de saturación, por encima sería una línea recta cuya pendiente sería LAM entre GS. Y sería la delta HG1 menos HG2 entre TL1 menos TL2. Entonces, la cantidad de fase líquida, la GS es constante, ¿no? Del aire. Entonces, aquí lo que tú podrías hacer para llevar a cabo la operación es incrementar la cantidad de líquido, no la del aire, ¿no? ¿Es lógico o es ilógico? O sea, porque el objetivo de esta torre es deshumidificar. Entonces, esa parte de deshumidificar no va a variar. O sea, yo voy a meter cierta cantidad de aire con cierta humedad y lo quiero a tal condición. Entonces, lo que va a variar sí es con lo que yo lo voy a separar o lo voy a condensar, en este caso sería la fase líquida. Entonces, si puedo meter una cantidad, ya ves que jugamos con el valor infinito. Cuando la cantidad de líquido sea infinita, la pendiente va a ser vertical, o sea, es infinita, y quiere decir que TL2 sería como TL1. Y
y justamente va a haber una crítica, una disminución. Esta sería aquí. Y ya se ve que es secante, no, aquí no habría por qué pasarla, excepto que sí se les va a pedir en el examen como para que quede en su cerebro la constancia de que la deshumidificación se encuentra en la parte superior y el enfriamiento en la parte inferior, o sea, pero para que sea, es como un trabajo para que amarre el conocimiento, ¿no? Y en este caso, esta LAM sería la mínima, porque la cantidad de aire permanece constante. Entonces aquí agregaríamos un término que sería LA mínima, CP, ALM, TL1 máxima, menos TL2. Entonces, aquí TL1 máxima no hay vuelta, ¿verdad? Esta ya igual a TW1. TL1 máxima sería igual a TW1, de acuerdo a lo que hemos visto de lo que es la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura de rocío sería justamente la temperatura, la humedad es la misma. Ahora, fíjate, aquí hay una cosa interesantísima, ¿no? O sea, es algo así como del más allá. Cuando represento, aquí están las temperaturas del líquido, pero aquí no están las del gas. Entonces, cuando yo quiero representar la temperatura del gas, justamente la del gas está de este lado, acá. Esta es la temperatura del gas. TG1, en la base de la columna. Y aquí estaría T1 y HG1. Y lo que representaría es tratar de observar cómo es el perfil de temperaturas del gas, cómo varía la temperatura del gas. La del líquido es una y la del gas es otra. Entonces aquí, en este ejercicio que se hace en esta parte, aquí se les destroza a uno el cerebro, ¿verdad? Porque pues es muy complicado para el cerebro representar, en este caso, la variable de la temperatura del líquido, la temperatura del gas, como que en 3 dimensiones, ¿no? Y esto es obviamente para personas que empiezan a crecer en comprensión, ¿verdad? No, desde luego no vamos a hacer un Einstein, pero sí requiere un cierto esfuerzo intelectual y practicar y entender por qué carambas, ¿verdad? Por decir otra palabra más grotesca, esta es la temperatura, el perfil de temperaturas del gas. La del líquido justamente está sobre la línea de operación, o sea, es así, pero la del gas sí es curva y no rebasa la línea de saturación porque va a salir saturado a TL1. Y la temperatura de rocío, o sea, nosotros queremos que la fase líquida, o sea, TL2, esté a una temperatura inferior a la temperatura de rocío. Eso fue lo que se manejó. Entonces, será cuestión de que hagan equipos entre ustedes y traten de entender esto conceptualmente. O sea, entenderlo es intentarlo, ¿no? O sea, que traten de representarlo. Es como para que sería un ejercicio intelectual para crecer. O sea, que trataran de entender, ¿no? Físicamente qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, se concreta en una gráfica, se representa en una gráfica cuando hacemos. Por eso los primeros estudiosos, los primeros aspirantes de ingeniería trataron de hacer gráficas y representarlas, ¿no? Es parte de lo que es la ingeniería, la formulación de concreta de las ecuaciones, y en ese caso que hay un flujo máximo o mínimo, perdón, y un flujo de operación, TL1 máxima, etcétera. En este caso, justamente la temperatura de rocío era lo que decíamos en la página anterior de estos apuntes. Viene algo. Y pueden hacer ustedes un equipo de 2 o de 3 y podríamos intentarlo en los primeros minutos de la próxima clase o en los últimos minutos de la siguiente clase,
que ustedes propongan estudiar, explicar esto. Les damos 5 minutos para que lo presenten. Forman un equipo y me dicen de favor, ya tratamos de ponerle, ¿cómo se llama? En blanco y negro, le pusimos tinta y queremos explicarlo si nos da la oportunidad, y entonces les doy la oportunidad en la próxima clase para que lo expliquen. Si no hay nadie, pues no, nos quedaremos con la duda de quién trata de explicarlo. Yo tengo la obligación de intentar explicárselos o de confundirlos, pero este es mi esfuerzo para tratar de... Pero obviamente esto es lo que yo entiendo, lo que ustedes entiendan, lo tienen que trabajar y discutirlo entre ustedes en un equipo de 3, por favor. Los que quieran intentar y les damos un tiempo, unos 5 minutos para que lo hagan, 5 o 10 minutos para que lo hagan la próxima clase al inicio de la clase. ¿Algo que quieran agregar sobre este tema? Profesor. Sí. Entonces, realmente para todos los casos que estamos viendo, la fase líquida siempre va a ser como puesta en contacto con la fase gaseosa por medio de aspersión, ¿no? Si se dispersa la fase líquida, o sea, de lo que hemos estado hablando, que son estas 4 operaciones, fíjate, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como dicen por ahí, es lo mismo, pero no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? Entonces, si hay diferencias, sí son una fase gaseosa en contacto con una fase líquida. Entonces, tiene ciertas analogías el tipo de equipo que se emplea. O sea, una torre empacada se puede ocupar o se puede procurar el contacto entre las 2 fases, en este caso gas líquido, en una torre empacada, pero las fases que se ponen en contacto en el equipo, en el empaque, se dispersan para tener la mayor área de contacto, pero el objetivo en una absorción es diferente a la de en un agotamiento y a la de en un enfriamiento que en una deshumidificación. Entonces, tienes que adaptar esos conceptos para que tu equipo trabaje correctamente, ¿no? Y si, por ejemplo, quieres hacer destilación, que al final de cuentas también es líquido vapor, porque ahora nomás la característica es diferente en el sentido de que todos los componentes de la fase gaseosa son vapores, porque todos los componentes se encuentran en ambas fases simultáneamente. Entonces, una destilación es diferente en su equilibrio, pero desde el punto de vista del equipo seguiría siendo una torre empacada, una torre de platos. Y el objetivo es tener área de contacto para llevar a cabo la transferencia de masa. Y en el caso de humidificación, aquí es transferencia simultánea de masa y calor. En absorción y agotamiento, la absorción que nosotros aquí presentamos es isotérmica isobárica, pero sí podría ser adiabática, que puede ocurrir. Entonces tendríamos que, desde el punto de vista conceptual de cálculos y todo esto, ¿verdad? Si tú tienes un equipo así como lo construyen los estudiosos que tratan de obtener y observan, no, pues aquí favorece, esto se calienta, no sé, al condensarse, entonces deposita y entonces descubrieron el calor latente, cosas de ese tipo, ¿no? El calor de solución se va descubriendo, entonces yo tengo que resolver esos problemas porque me importa mantener una temperatura constante, o a veces sorpresivamente, ¿verdad? Te favorece ese aspecto, ¿no? O sea, no sabes qué te va a favorecer. Tú tienes que estar siempre con todos los sentidos abiertos para, si estás en una planta o si tú estás creando algo, que veas efectivamente qué va a pasar cuando tú haces algún movimiento, ¿no? O cambias las mezclas. El chiste es que seas sistemático para que tus trabajos o tus investigaciones sean productivas. Eso es lo más recomendable. ¿Alguna otra cosa? Sí. No sé si con ello... Una última cosa. Sí. Entonces, estaba viendo los problemas que, por
por ejemplo, en la absorción y desorción, Ajá, trabajamos siempre a presión absoluta. constante, sí. Pero sin en cambio, para estas dos operaciones que estamos viendo, siempre se va a trabajar a presión atmosférica. Sí. En el otro caso, porque afecta la presión, la solubilidad. Aquí podría favorecerla o podría no favorecerla. Habría que revisar el tema, pero en general una absorción, fíjate, cuando decimos absorción, bueno, al final de cuentas sería YA y aquí te vienes XA. Entonces, tu línea de equilibrio está así. Pero esta línea, indirectamente, es una YA, bueno, aquí sería YA estrella, ¿verdad? Pero es, acá, ¿cómo decimos las variables? Esta presión es la temperatura y esta es la presión. Entonces, en principio, no importa que esté en fracción mol y aquí está en relación mol, porque aquí hacemos nuestra absorción y agotamiento aquí abajo. Entonces, cuando tú subes la temperatura, se incrementa la presión de vapor, entonces se incrementa la pendiente, entonces tiende a ir hacia arriba. Disminuyes la temperatura y te vas hacia abajo. Entonces, si tú estás trabajando esta relación entre líquido y gas, te disminuyes, si estás en desorción o en lo que sería agotamiento, te desfavorece la disminución de la temperatura porque disminuye la distancia entre la concentración de operación y la concentración de equilibrio y viceversa. Si estás hablando de desorción, le favorece la temperatura, pero no le favorece la presión. ¿Cómo ves? Ok, ahora ya me quedó claro. Entonces, ¿sí me expliqué? ¿Sí te pareció? Esto es indirectamente, porque aquí estoy hablando ley de Raoult, ley de Dalton, una cosa sencilla, pero conceptualmente no refleja el efecto de la presión y de la temperatura. La presión disminuye y la temperatura hace que aumente, entonces la pendiente. Entonces, si subes la temperatura te va a desfavorecer la absorción, pero te favorece la desorción. Y pasaría a lo contrario. Entonces, el efecto de la presión y de la temperatura es inversamente proporcional si es absorción o es desorción, y habría que ver el efecto que tendría acá. Las aplicaciones son contundentes. Aquí meto el líquido que sale de una corriente, no lo caliento, ya viene caliente, entonces lo quiero enfriar. Sobre el enfriamiento sería una aplicación contundente. Y la otra es quitarle a ese vapor que está saliendo, pues se está llevando ¿cómo se llama? El secbutanol. Entonces yo lo quiero recuperar, o a lo mejor me multan si lo mando a la atmósfera. Entonces podría yo condensarlo, absorberlo y luego destilarlo, que fue la tesis que te platicaba yo hace un momento, o definitivamente utilizo una torre por contacto directo. O sea, ¿qué elijo o qué me ofrece alguna empresa cuando yo tengo algún problema? ¿O por qué una empresa trabaja de cierta manera, con ciertas operaciones, por qué existen? Y en un momento dado, ¿qué podrías hacer tú para mejorar eso? Inclusive puede ser tu vocación, el dedicarte a fabricar equipo o dar consultoría. Pero muchas de las empresas que venden equipo, que son marcas como la Norton, pues sí casi tienen años, ¿no? Entonces, competir con ellos pues no va a ser sencillo, pero humildemente puedes empezar a hacer tus pininos, ¿no? Claro, lleva su tiempo, entonces es cuestión de ánimo, ¿no? O hacer, por ejemplo, ahorita que estoy diciendo de los empresarios, pues hay un empresario muy exitoso que coincidimos en una plática de la última clase, ¿verdad? A mí me invitaron a dar la última clase y a él lo invitaron como un egresado distinguido y era ¿cómo se llama Jesús el que vino? Recuérdame de favor. Es es el dueño, el creador de una marca que vende aguas de colonia, productos de belleza.
Cermat con Z. Es egresado del SIC y estuvo el día que, y yo en otro día que también di la última clase, invitaron a un metalúrgico, en aquella época me envió, era director de la escuela, un metalúrgico, y invitaron a un egresado, a un ingeniero metalúrgico que desde pequeño construía equipo con fierros y cosas por el estilo, ¿no? Y en la plática son pláticas muy interesantes, ¿no? En fin, podemos divagar muchas cosas, pero pues nuestro objetivo ahorita es que ustedes justamente identifiquen físicamente la importancia de lo que están estudiando y les agrade y les interese y traten de entenderlo y de asimilarlo y de que cuando egresen, pues que si se tienen la oportunidad de trabajar en este tema, pues lo hagan. Como no, yo no ignoro esto, vamos, me importa. Entonces lo traten de trabajar. Eso es, para eso están estudiando y preparándose, ¿no? Porque yo espero que egresen sabiendo, no que aspiren nada más así como una situación así nada más para decir que egresé de la psique, ¿verdad? Desde luego uno procura que nuestros egresados sean lo mejor y pues se esmera uno para compartirles lo más que pueda y exigirles lo más que pueda y que cuando salgan de aquí salgan capaces, pero pues de repente se cuelan por ahí algunos, ¿no? A uno le reclaman de repente, oiga, ¿y por qué dejó salir a fulano? Pues no, se escabulló, más bien. Pues ojalá que todos nuestros egresados fueran brillantes, ¿no? Jesús, ¿cómo se llamaba o se llama egresado? Que es dueño de Cermat, ahí búsquenlo en internet, a ver, pongan Cermat con Z. A ver, el dueño es un ingeniero químico egresado de la ESIC. Adelfo. Ajá. Adelfo Enríquez Ríos sale en internet. Exacto. Él es el egresado del ESIC. Él es egresado. Y dijo que, pues, fíjese, me conoció, ¿no? Y decía que, pues, lo importante de los egresados en aquella ocasión, decía él que fueran honestos, que era muy importante que fueran honestos. Yo no sé por qué dijo que era sobresaliente, ¿no? Pero sí, obviamente la honestidad es un tesoro que pues celebran mucho los que contratan, ¿no? Porque de repente pues les toca vivir cosas que no. Y él fue lo que dijo, entre otras cosas, Adelfo Enríquez. Bueno. ¿Algo más sobre este tema? Vamos a ver entonces un ejercicio. ¿Ninguna otra pregunta? Entonces, hacemos un ejercicio de los que ya están. Aquí está hablando de la siguiente página del mínimo, cuando el flujo es infinito, qué es lo que pasa. Tl1 es igual a Tl2, pero cuando se reduce hay una temperatura máxima, que es justamente la línea que toca a Hg1. Esas son las restricciones para encontrar cuál es la cantidad mínima de líquido. Y también, de la misma manera, se habla del flujo de operación de un equipo con respecto al mínimo. Yo utilizo el 60-70% de exceso para alejarlo y hacer factible que eso ocurra. Y en este caso se habla de la temperatura de rocío. Esa se los dejaría de tarea para que lo localizaran sobre el diagrama. Eso de que la recomendación que tiene los profesores que hicieron el libro ese de principios de operaciones unitarias, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Que la temperatura, ¿cómo estuvo? ¿Quién me hizo favor de leerlo? Obviamente no se ha ido, ¿verdad? ¿O sí ya se fue? ¿Quién leyó eso?
¿No? ¿A poco? Ah, ¿No? está, Ner. ¿Cómo fue lo que dijimos que la temperatura? Déjelo busco porque como estoy en el... Temperatura del agua fría inferior a la de rocío del aire alimentado. Ujú. Nos dijo que era un dato muy importante. Eso es lo que viene justamente donde hablan de la importancia de que la temperatura del agua alimentada sea menor que la temperatura de rocío. Pues sería esta de aquí abajo, ¿no? A ver cómo dice. Aquí dice temperatura del agua fría inferior a la de rocío del aire alimentado. O sea, el aire alimentado está TG1, HG1. Entonces la de rocío sería TW1. Eso sería. Entonces la de alimentación del agua fría, o sea, Sería TL2. TL2, debe ser inferior a la temperatura de rocío del aire alimentado, que sería TW, la equivalente a TW1. Esa sería la de rocío. La tienen que localizar, o sea, eso se los dejaría de tarea para la próxima clase. Entonces decíamos que vamos al grano, nos queda media hora, hemos chismeado mucho y tenemos que concluir este tema. Se requiere evaluar una propuesta, no es de una torre de enfriamiento, no. ¿Cómo? Así. Un ingeniero es llamado para diseñar una torre deshumidificadora de aire vapor de agua rellena con coque, la cual se instalaría en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, debiéndose de considerar una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. La mezcla húmeda aire vapor de agua se alimentaría por la base de la torre, con un % de saturación de 70 a 54-44 grados Celsius. Sería la temperatura del bulbo seco, y una atmósfera a razón de, fíjense que este caso es uno que viene en el libro de Faust, justamente, y este fue el examen que se puso en el último ETS. En el último ETS es el extraordinario, creo que ya ven cómo hay ETS, ¿no? Que el curso de recuperación, un ETS, yo ante un ETS, y otro curso de quién, otro ETS, y otro ETS. Entonces, este se puso en uno de esos. Este caso, aquí nada más es el puro balance de materia y energía. Entonces, esta parte corresponde a hacer el análisis de esa etapa. Y después, ya el caso completo, que fue el objetivo del examen, ya incluye lo que es transferencia de masa, y incluye la hidráulica de la columna, o sea, el cálculo del diámetro y el cálculo de la altura, o la consecuencia de analizar esos datos de... Hace muchos años que no ponemos exámenes como de donde la pregunta sea que la columna ya está construida y que qué tanto se puede separar, que es un problema, se resuelve por prueba y error. Esos ya tienen tiempo que no los presentamos en los ETS. El agua fría se alimentará. Entonces voy a pedirles de favor que anoten los datos en 10 minutos máximo, ahí ustedes en su lugar de trabajo, vacíen los datos y me vayan preguntando lo que estimen pertinente. Aquí está el contenido sobre la pantalla, y si no lo tuvieran, aquí está, y vacían los datos, por favor, eso es lo que les pido. Y yo voy a intentarlo hacer aquí en mi pantalla también, para ver que quede representado. Desde luego este ejercicio viene resuelto. Y aquí están los datos de equilibrio. Hay que construir la línea.
O sea, para la próxima clase ya deberán de traer construido y resuelto este problema. Espero que así sea. Se los voy a dejar de tarea a alguien. Vamos Bueno, a ver. llegamos Sí. a tener duda en la clase, ¿le podemos preguntar o fuera de clase también? No, nada más en clase ahorita, por favor. Fuera de la clase, pues, como que se te ocurre que, desde luego, pues sí lo pueden hacer. A ver, entre 6 y 8 de la noche. No más temprano, no más tarde. En ese horario. Ok, gracias. Son tan poquitos, ¿verdad? Que pues sí, nos atrevemos a decir que sí. Si fueran todos y me abrumaran, pues sí, sería prácticamente imposible, ¿verdad? Pero son tan pocos. Hay pocos garbanzos de a libra. Pero bueno, a lo mejor aquí hay varios. Que por ahí luego me tocaron unos, ¿verdad? Ay, que no. Hasta flojera me dio. Pero bueno, a ver, entonces, ya empezaron. Yo mientras los voy a poner acá, en el pizarrón. A ver. ¿Alguna pregunta sobre la teoría, lo que sería el balance de materia, la interpretación, por qué la línea va arriba, por qué el mínimo? O sea, estamos repitiendo casi lo mismo en absorción, agotamiento, nada más que todo depende si está arriba, abajo. En este caso, entalpía contra temperaturas, en el otro fueron las concentraciones de la fase gaseosa contra la fase líquida, pero son diferentes equilibrios, son diferentes las operaciones. Pero tienen muchas analogías y por eso es recomendable que se vea simultáneamente todo. O sea, eso los hace entender más y generalizar más. O sea, con esto se tiende a que su cerebro les crezca. Entonces, eso lo sabrán al final de que hayan estudiado su carrera, que hayan concluido, y entonces se miden el volumen, el diámetro, así alrededor la cinta, después de haber pasado por la psique. Si les quedó igual, pues no sirvió de mucho. Y si creció, bueno, pues qué bueno, ¿no? Desde luego la solución a este caso, este es un problema que viene en el libro de Faust, ya completo, y aquí está desmenuzado nada más la parte que le correspondería al balance de materia. Entonces, este es parte de un caso completo, ¿no? Y justamente está puesto como un caso de un ingeniero. Claro, ¿cómo se dice? Lo naturalizamos aquí en México y le pusimos que en Chilpancingo Guerrero, ¿verdad? Pero esa es la historia de este caso. El relleno es coque, fíjate. Y yo tomé ese dato justamente del libro este. Ya es un libro viejo, ¿no? Pero
También son viejos los ratones y siguen existiendo las cucarachas, y ya ven cómo siguen. Entonces la presión, una atmósfera. La mezcla húmeda,
A ver, ¿ya están todos listos? ¿Ya pasearon todos los datos? Profesor, Y las preguntas, sí. ¿Alguna pregunta? sí. Aquí, igual que en la torre de enfriamiento, ¿podemos considerar el agua que entra igual al agua que sale? ¿O va a variar por la transferencia de masa? Igual no va a ser una cantidad, y fíjate que inclusive no está considerada que se calculara, pero sería algo que podríamos hacer como ejercicio. Entonces te pido de favor que le quieras saber qué cantidad representa de lo que se alimentó, cuánto se incrementa, pero debe ser un porcentaje muy pequeño. O sea que la masa que se va a reducir, o sea, esta torre, vamos a ver cuánto representa. Eso me lo traes, por favor, para el jueves. ¿De acuerdo? Ya está resuelto el ejercicio, pero lo importante es que antes de que ustedes vean la solución, intenten resolverlo. Entonces, en este caso, nosotros lo que haríamos sería, por ejemplo, aquí ponemos las variables, ¿no? GS, este es el HG1 menos HG2 igual a LAM, CPAL, M, TL1, los TL1, menos TL2, igual a LAM, mínima, CPAL, TL1 máxima, menos TL2. Entonces aquí lo que nosotros debemos de observar es, se da el dato de GS, nos dan GD1, calculamos G1 y luego calculamos GS. O sea, la idea es resolver el balance de energía y a partir de eso obviamente vamos a encontrar cualquier otra pregunta. Entonces, luego tendríamos HG1, pues aquí tenemos la humedad y la temperatura y ya podemos calcular HG1, HG2. Tendría yo que ver, aquí nada más nos dan el porciento de saturación. Esta habrá que analizarla con cuidado. Tengo TL2, tengo TL1. TL2 sí lo tengo, TL1 también, LAM también, entonces ya tengo Q, yo puedo despejar a HG2, obviamente. Entonces con HG2 y sé que es el 95%, a ver qué puedo hacer para encontrar lo que me falte. Entonces, debo de construir mi diagrama, necesito revisarlo y responder las preguntas que me van haciendo. Debo de buscar, para empezar, la primera pregunta me dice que yo calculé G2 y TW2 y GA2, o sea, la temperatura bulbo seco y bulbo húmedo. Su compañero o compañera ahorita ya se adelantó, está muy, quiere entrar a clase, fíjate, híjole, sorprendente, ¿no? Quiere tener más clases de la que... Frías. A lo mejor es espía. Frías Ávila. No la conozco. ¿Conoce a alguien a su compañera Frías Ávila Esmeralda Ruth? No, yo no, profe. No, nadie la conoce, ¿no? Ah, no, sí está aquí. Mira. ¿Tú crees que se nos escapó? Porque yo lo tengo registrada asistente.
ver, déjame preguntarle qué pasó con ella. A ver, Frías Ávila, ¿qué pasó contigo? Frías Ávila, llamando a Frías Ávila. Ya, profe, es que no podía prender el micrófono, creo. ¿Qué pasó? Porque ahorita me pediste entrar. ¿Hola? ¿Mande? ¿Sí me escuchas? Creo que no me escucha. Sí. ¿Ya? Sí, sí lo escucho, profe. ¿No me escucha? Sí, ya. No, es que tú me decías que como que no nos conectamos. Pero sí, ¿estuviste toda la clase? Frías Ávila Esmeralda Ruth, ¿estuviste toda la clase? Ya se fue de nuevo. No, profe, yo soy de la siguiente